Bueno, vamos a pasar ahora con el clasificador bayesiano. El clasificador bayesiano está un poquito más complicado de entender porque aquí no se puede explicar de manera gráfica. Esto tiene más bien que ver con em, probabilidades. Como ya estuvieron investigando, tiene que ver con probabilidades, probabilidades condicionales y datos de ese estilo. Entonces, voy a pasar rápido a ponerles cuál es la ecuación. Entonces, la ecuación que van a utilizar ustedes es esta que está aquí. Dice fs de x es igual a menos un medio de x menos mu t e1 menos 1 x menos mu 1 menos d entre 2 logaritmo natural de 2pi menos un medio de logaritmo natural de e1 más logaritmo natural de p omega 1. Pero eso, ¿qué quiere decir? ¿Qué es? Bueno, pues aquí está ya descrito. Esto lo hice para ahorrar tiempo y no escribirlo yo en la libreta. Este es de uno de los trabajos que hicieron sus compañeros. Entonces, esta fórmula, ok, lo primero que les tengo que explicar es que cuando esta fórmula, cada uno de estos elementos hay una manera de calcularlo o significa algo, ¿no? Y precisamente está aquí. Entonces, FDS nada más es el nombre. Menos un medio, pues no hay problema, porque menos un medio es un valor numérico. Pero ¿qué es la X? La X, bueno, aquí está. Hay un error de nomenclatura, ¿no? Porque aquí les dice que es X minúscula y acá la están poniendo con mayúscula. No me había dado cuenta, pero X es el vector a analizar. Es decir, cuando ustedes tengan X, pues van a poner su vector de 3 dimensiones o de 3 características. Ese va a ser X. Mu1 es la matriz media, o bueno, el vector media. La T es que está transpuesto. Acuérdense que en el primer parcial vimos cómo se calcula la transpuesta. O aquí tenemos una E1. E me dice que es la matriz de covarianzas. Y está la menos 1. Entonces una matriz, acuérdense, cuando una matriz está elevada a la menos 1 significa que es la inversa, ¿sí? Y luego aquí vuelve a aparecer otra vez X menos mu1 menos D entre 2. D es el número de dimensiones del vector, es decir, el número de características. Si estuviéramos trabajando con las 13 características originales de la base de datos sería 13, pero como yo les dije que lo limitarán solamente a 3 características, pues la D va a valer 3, logaritmo natural de 2pi, menos un medio del logaritmo natural de, otra vez la matriz de covarianzas y la probabilidad de que esto pertenezca a la clase 1. Entonces, ¿cómo va a estar aquí? Entonces, para tener este clasificador, para trabajar este clasificador, van a tener un número de ecuaciones iguales al número de clases que quieren distinguir. Por ejemplo, si yo quisiera distinguir si un zapato es negro o es blanco y utilizo este clasificador, pues voy a utilizar dos ecuaciones. En el caso que estamos viendo, necesitan identificar a qué viñedo pertenece la botella entre 3 diferentes viñedos. Entonces, por lo tanto, necesitarían 3 ecuaciones, ¿sí? Entonces, voy a escribirles aquí. Entonces, la ecuación del viñedo 1 va a ser igual a menos un medio de x menos mu. No es una m, es una del viñedo 1 transpuesta por la matriz de covarianzas del viñedo 1 inversa.
no me va a caber, pero bueno. Por X aprobar menos mu del viñedo 1 menos, quedamos que esta D son las características, 3 medio del logaritmo natural de 2pi más logaritmo natural de P de omega del viñedo 1. ¿Sí? Ok. Entonces, una ecuación del viñedo 2 sería casi igual, ¿no? Nada más va a cambiar. X no va a cambiar, siempre va a ser el mismo porque es el patrón de prueba. Lo que cambia son esta. Aquí era una mu del viñedo 1, ahora va a ser una mu del viñedo 2. Aquí era una matriz de covarianzas del viñedo 1, va a ser una matriz de covarianzas del viñedo 2. X es el mismo, pero mu cambia a viñedo 2 más logaritmo natural de P de omega del viñedo 2. Y ya no la voy a escribir, pero la número 3, o bueno, sí la voy a escribir porque luego los que no ven completos los videos o no ponen atención, habría una tercera ecuación que es exactamente la misma, pero ahora sería mu del viñedo 3 transpuesta por la matriz de covarianzas del viñedo 3 inversa por X menos mu del viñedo 3 menos 3 medios del logaritmo de 2p más logaritmo natural de p de omega el viñedo 3. Entonces esas son las tres ecuaciones que van a utilizar los que van a trabajar con clasificador bayesiano. Entonces a ustedes les conviene más tener los datos separados así, es decir, todos los del viñedo 1, todos los del viñedo 2 y todos los del viñedo 3. ¿Por qué? Porque de ahí es donde van a calcular las diferencias entre cada una de estas ecuaciones. Vamos a ver un ejemplo. Entonces, tienen que separar los datos. De tal manera que aquí les quede lo que les haya tocado. Voy a suponer 90% entrenamiento del viñedo 1. Luego aquí sería 90% del viñedo 2 entrenamiento y 90% del viñedo 3 entrenamiento. ¿Sí? Ahí está. El entrenamiento y las pruebas tienen que estar separados, pero por viñedo para que puedan hacer esto más sencillo. Entonces acá de este lado van a tener su 10% de prueba, viñedo 1, su 10% de prueba del viñedo 2 y su 10% de prueba del viñedo 3. Ok, entonces ¿cómo le vamos a hacer? Entonces vamos a tener tres ecuaciones. Este medio ya está. Este X pues va a ser el patrón a probar, es decir, la primera vez va a ser el primero de luego el segundo, tercero, cuarto, hasta que se acaben. Luego después el primero de el segundo, el tercero, el cuarto, hasta que se acaben. Primero, segundo, tercero, cuarto, así sucesivamente, porque estos son los de prueba, ¿no? Entonces, esto ya también es conocido. ¿Qué es lo que todavía no sabemos? Entonces aquí me dice que es la mu del viñedo 1. Es la media. Entonces, por eso es bueno que estén separados así. Si ustedes revuelven de diferentes viñedos, como van a calcular la media, pues les va a dar una media
equivocada. Por eso es que lo tienen que tener por viñedos. Entonces, a esto le van a aplicar la media de aquí. Y aquí les va a dar un resultado. La media de acá. Aquí les va a dar un resultado. Y la media de acá. Aquí. Y esto que está aquí va a ser la media o la mu del viñedo 1. Entonces, igual para el que sigue. Una vez que tienen los datos ordenados así, entonces la media de esto les queda un número. La media del que sigue les queda un número. La media del tercero les queda un número. Y esta va a ser la media del viñedo 2. Y acá igual. Ahorita enfoco. Ya que tienen sus datos así, la media de la primera columna, la media de la segunda, no se suman, ¿no? Forman otro nuevo vector. Porque luego por ahí empiezan a preguntar, ¿eso se suma o qué o no? No. Es una media, es un vector de medias, ¿sí? Por eso acá en donde estaban las descripciones su compañero le puso matriz de media. Bueno, sí, también se considera una matriz porque es una matriz de un renglón por 3 columnas. Pero pues también es un vector, ¿no? Entonces es un vector de medias. Entonces ahora ya tienen ya tienen y ya tienen Entonces se fijan, acá se vuelve a repetir, entonces ya tienen también, ya tienen ya tienen Entonces ahora me falta saber estos son números y me falta saber estos. Entonces esto lo tienen que investigar ustedes. Esta que está aquí, ya les dije que se llama matriz de covarianzas, ¿sí? Entonces van a buscar en internet, en YouTube, en donde ustedes gusten, cómo se calcula una matriz de covarianzas. Una matriz de covarianza siempre les va a dar cuadrada. Entonces, en este caso, como estamos trabajando con 3 características, significa que su matriz de covarianzas tiene que ser, o les va a dar, de 3 por 3. ¿Sí? Entonces, la matriz de covarianzas es de 3 por 3. Investiguen cómo se obtiene. Entonces, una vez que ya sepan cómo se obtiene, con estos datos van a calcular la matriz de covarianza 1. Con estos calculan la matriz de covarianza 2. Con estos calculan la matriz de covarianza 3. Y ya nada más tenemos el P de omega, ¿no? Esta cosa. Ahí está. P de omega del viñedo 1, P de omega del viñedo 2 y P de omega del viñedo 3. Entonces, ¿cuál es la P de omega del viñedo 1? Quiere decir que esto que está aquí es, ¿cuál es la probabilidad de que este patrón pertenezca al viñedo 1? ¿Cuál es la probabilidad de que pertenezca al viñedo 2? ¿Y cuál es la probabilidad de que pertenezca al viñedo 3? Entonces, un ejemplo. Voy a suponer que tengo 10 patrones y que esos 10 patrones, 3 son del viñedo 1, 3 son del viñedo 2 y 4 son del viñedo 3. Entonces, si yo saco uno al azar, ¿cuál es la probabilidad de que pertenezca al viñedo 1? Pues 3 sobre 10. Si yo saco uno al azar, ¿cuál es la probabilidad de que pertenezca al viñedo 2? Pues 3 sobre 10. ¿Y cuál es la probabilidad de que pertenezca al viñedo 3? Pues 4 sobre 10. Entonces, nada más ya con sus números reales, ¿no? Entonces, no sé, no me acuerdo si, por ejemplo, si son 80 patrones del viñedo 1 y hay un total de 180 patrones, entonces aquí sería 80 entre 180. Si aquí yo tengo 40 patrones del viñedo 2 y tengo un total de 180 patrones, entonces la probabilidad sería 40 sobre 180.
si yo tengo 10 patrones del viñedo 3 y 180 patrones en total, entonces la probabilidad sería 10 entre 180. Entonces eso es esta parte. Entonces aquí lo más difícil de todo esto es que investiguen cómo se calcula la matriz de covarianzas. Una vez que ya tienen todos los elementos, las medias, las matrices de covarianzas y las probabilidades, entonces ahora sí voy a tomar el primero de prueba y lo voy a poner en las tres ecuaciones. La teoría me dice que en aquella ecuación o está diseñada para que me dé cero esta ecuación, es decir, en condiciones ideales la ecuación me debería de dar 0. Y acuérdense que esta es la ecuación del viñedo 1, esta es la ecuación del viñedo 2 y esta es la ecuación del viñedo 3. ¿Por qué? Porque esto está con datos del viñedo 1, esto está con datos del viñedo 2 y este está con datos del viñedo 3. Entonces, si yo meto un patrón, la meto a las tres ecuaciones. Y en donde me dé el valor más cercano a 0, significa que ahí pertenece el patrón. Entonces voy a suponer que tomo un patrón y en la primera ecuación me da un 0.1. Luego ese mismo patrón lo meto en la ecuación 2 y me da un menos 0.01. Y ese mismo patrón me da en la ecuación 3 y me da un menos 0.005. Entonces, ¿cuál es el que está más cerca del 0? Pues es este. Entonces, quiere decir que ese patrón pertenece, al viñedo 3. Entonces, voy a subir este video y ahorita continuamos. Cualquier duda que tengan, rápido, por favor, díganme. Entonces, es mucha información para digerir. Entonces, yo recomiendo que vean y repitan y repitan y repitan los videos y no hasta que no se entienda la primera parte, no avancen y así sucesivamente. Entonces déjenme subir este video y ahorita continuamos.